República Federal. La Restauración. Con el fin del imperio de Maximiliano, México transitó a un periodo de 9 años. Este periodo fue de 1867 a 1876, bajo el gobierno de dos civiles, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. En este periodo se restablecieron la República Federal y la Constitución de 1857. El gobierno debió resolver diversos retos vinculados con su propio proyecto de Estado, como por ejemplo la reactivación de la economía a través de préstamos e inversiones extranjeras, para que así permitieran el fomento agrícola, la industrialización y el comercio, la educación y homogenización de la sociedad, pacificación del país y por último el cumplimiento del derecho a las libertades individuales. El gobierno de Benito Juárez. Benito Juárez había resistido y guiado a las fuerzas liberales como presidente con facultades extraordinarias durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa. Su primera acción tras la derrota de Maximiliano fue convocar elecciones. En esta contienda participó como candidato opositor el militar Porfirio Díaz, pero Juárez obtuvo la mayoría de votos. Juárez proyectó las primeras políticas para transformar de manera radical las viejas estructuras del país, como por ejemplo, convocó elecciones para que todas las autoridades fueran elegidas por los ciudadanos de acuerdo con la ley. Juárez resultó electo presidente y ocupó este cargo hasta su muerte ocurrida en 1872. Negoció las deudas que México tenía con el extranjero para que pudiera pagarse de la mejor manera posible. Decidió reducir el ejército porque el gobierno gastaba mucho dinero con el sueldo de los soldados. Hizo tratos para que mejorara el comercio y aumentaran las inversiones extranjeras en México. Impulsó la minería, ya que durante la extracción de metales se había suspendido por el país estaba en guerra. Dispuso que la educación para los niños fuera gratuita, obligatoria y laica. Ordenó que se creara la Escuela Nacional Preparatoria para que los jóvenes estuvieran mejor capacitados y autorizó a una compañía inglesa para que comenzara la construcción de las vías del ferrocarril que unieran México con el puerto de Veracruz, y procuró que se mejoraran las redes de telégrafos, las carreteras y los puertos. Pero sin embargo, los esfuerzos que realizó el gobierno no fueron suficientes para resolver los problemas económicos y sociales que durante los años habían afectado a los mexicanos, ya que mucha gente seguía viviendo en la pobreza porque no tenía trabajo y constantemente había levantamientos armados que impedían la recuperación del país. En 1871, Juárez se postuló para un nuevo periodo presidencial, mas no estaba solo. Como candidatos también se encontraban Sebastián Lerdo de Tejada y una vez más Porfirio Díaz. Si bien los tres contaban con el apoyo de ciertos sectores de la sociedad, pero esta vez Juárez resultó electo. Argumentando fraudes y acusaciones a Juárez de buscar perpetuarse en el poder a través de las elecciones, Porfirio Díaz se levantó en armas con el Plan y Rebelión de la Noria, que fue sofocado rápidamente. Al poco tiempo de haber sido reelecto, el 18 de julio de 1872, Juárez murió de un infarto y fue sustituido por el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sebastián Lerdo de Tejada, quien poco después fue electo presidente. Lerdo de Tejada había sido un cercano colaborador de Juárez desde la época de la intervención francesa, por lo cual continuó en el cierto sentido con el proyecto liberal encabezado por su antecesor. El objetivo primordial de Sebastián Lerdo de Tejada fue consolidar las primeras reformas establecidas por Juárez y lograr un estado de tranquilidad política y paz social. Durante su gobierno se llevaron a cabo importantes reformas a la Constitución de 1857, que transformaron fundamentalmente al poder legislativo, pero con el objetivo de limitar el poder de la Cámara de Diputados se creó el Senado de la República, constituido por hombres con experiencia política que representarían a los estados de la República, al igual que los diputados, pero con la facultad de mantenerse en el poder el doble de tiempo que estos. Asimismo, las leyes de reforma fueron incorporadas a la Constitución de 1857 durante el periodo lerdista, pero sin antes radicalizar el anticlericalismo, prohibiendo las manifestaciones religiosas en espacios públicos. En 1875 se acercaba el final del gobierno de Lerdo, de modo que, queriendo mantenerse en el poder, renovó el Congreso con sus fieles alegados para que le favorecieran en la elección. El triunfo de Lerdo aconteció el año siguiente, pero sus adversarios organizaron un levantamiento contra el fraude en los comicios por el Plan de Tuxtepec,
documento en el que se reconocía la Constitución de 1857. Aquí se le acusaba a Lerdo por haber violado las leyes y se le desconocía como presidente. Díaz combatió y venció al presidente Lerdo, quien tuvo que dejar el poder e irse de México. Entonces Porfirio Díaz ocupó la presidencia, convocó a nuevas elecciones y las ganó porque él era el único candidato. Con este hecho comenzó una nueva etapa en la historia de nuestro país llamada Porfiriato. Durante Porfirio Díaz hizo todo lo necesario para mantenerse en el poder con el lema de no reelección y convocó a las elecciones, resultando ganador a pesar de que había combatido la reelección.